Primeramente, una felicitación a los migrantes que viven en Estados Unidos. Enviaron, según los datos, 4,000 millones de dólares. Esta es una cifra récord, es impresionante. Aquí se puede ver en esta gráfica los movimientos, siempre en ascenso, a veces más, a veces menos, pero si uno ve cuando empezó 2019, 2,957 millones, y hoy 4,000 millones de dólares en marzo, lo que significa que nuestros migrantes ya están viendo toda la situación por la que pueden atravesar sus familiares acá en México. Lo más loable, lo más que da emoción y que realmente conmueve es que los migrantes mexicanos allá están viviendo cosas peores. Hay hasta las muertes muy severas, hay una política draconiana de despidos, hay una circunstancia bastante grave en Estados Unidos, y aún así ellos piensan primero en sus familiares. Agradecerles a ellos. Otra cuestión es que nos ha llamado mucho la atención, ya ha habido algún revuelo en las redes, que las derechas, en particular el PAN, andan promoviendo lo que se llama renta básica universal en el mundo del lenguaje de la izquierda. Nosotros como izquierda siempre hemos propuesto la vigencia, la existencia de la renta básica universal. Ya saben que las derechas están acostumbradas a robarse las banderas, no porque sean sinceros, no creo que les interesen los pobres, no creo que les interesen los trabajadores desempleados, no creo que les interese, por ejemplo, el tema laboral. Si así fuera, ¿por qué propusieron la reforma laboral de Calderón, que todavía tenemos muchos artículos ahí vigentes, etcétera, etcétera? Nosotros hemos propuesto la renta básica universal, pues cuando el boom petrolero, cuando ha habido precios del petróleo arriba de $100 el barril, cuando hemos tenido una deuda manejable, cuando no estaban las empresas del Estado privatizadas y que daban un ingreso monumental muy grande. Cada vez que las derechas proponen reforma fiscal, proponemos un destino para la gente, para los desempleados, para los pobres. Y resulta que ahora ellos proponen la renta básica universal. Insisto, no porque les preocupe la gente, sino por el oportunismo político, y porque quisieran decir, si la izquierda ha propuesto esta demanda, pues ahora que la implementen. Y nosotros les decimos que sí, siempre y cuando estos partidos de las derechas, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, autoricen lo que les hemos venido proponiendo sistemáticamente en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, que la política de austeridad no solamente la asuma el gobierno federal, también sus gobernadores. Si les interesa la renta básica, ¿por qué sus gobernadores no la implementan? Y al contrario, aumentan los impuestos, no dan política social, tampoco hay políticas de austeridad, y los gobernadores de derecha siguen viviendo como virreyes, y algunos, como el del MC, ha aumentado la deuda, nada más desde que llegó hace muy poco, 7,400 millones de pesos más de deuda para Jalisco, o el de Tamaulipas del PAN, 7,800 millones más de deuda para Tamaulipas. ¿Por qué con ese dinero no hacen la renta básica? Bueno, pero hablaba yo de las propuestas, que también los poderes de la Unión, porque el Ejecutivo ha hecho gran parte, pero falta el Poder Judicial, faltan el Poder Legislativo, revisar un poco más
los rubros que maneja de presupuesto y seguir apoyando la política de la Cuarta Transformación. También los partidos políticos, en particular el PAN, el PRI, el MC y el PRD, se han negado a reducir en un 50% las prerrogativas de sus partidos, como ya lo hizo Morena. Les proponemos que, así como lo hizo Morena, lo hagan ellos y formemos este fondo para hacer esta renta básica universal. Y no solamente de las prerrogativas federales, también las prerrogativas estatales, que hay estados que reciben, son millonarias cantidades que reciben estos partidos y que no se sabe el destino en el cual se utiliza. Pongamos la mitad en este fondo de renta básica universal. También está el tema de reducir el presupuesto de los órganos autónomos, muy en especial los recursos millonarios que recibe el INE, pero todos los autónomos tienen una autonomía dorada, reciben megasalarios y hasta impugnan que la Cámara de Diputados, única autorizada para señalar emolumentos de acuerdo al 74 constitucional, les haya fijado un salario como lo marca la Constitución menor de lo que recibe el presidente de la República. Ellos siguen viviendo en el lujo, en la riqueza, también algunos congresos locales, no todos, hay congresos locales muy humildes, pero hay congresos locales que viven con miles de millones de pesos. Háganle la cuenta donde las derechas son mayoría para que se les recorte a esos congresos y podamos ir abultando este fondo para la renta básica universal. También que desaparezcan, hablando de reformas fiscales que ellos han propuesto, que desaparezcan de veras los regímenes de privilegio que siguen estando en las leyes tributarias. Antes se llamaba consolidación fiscal, ahora se llama de otro modo, se llama régimen opcional para grupos en sociedades, pero es el régimen de consolidación fiscal que las megaempresas utilizan para eludir el pago de impuestos. Así está la depreciación acelerada de las inversiones, los precios de transferencia entre filiales, los pagos de tecnología, los impuestos diferidos, etcétera, etcétera. Hagamos un fondo con todo este dinero que vaya destinado a las y los desempleados del país y a las mujeres jefas de familia, a las personas que están entre 40 y 65 años que no tienen ningún ingreso por parte del gobierno federal, porque no formamos este fondo y lo damos entre todos. Y hablando de presupuestos, el presidente de la República presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa para que modifica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dejándola intacta, pero él le agrega un artículo, el 21 ter, que es muy importante este artículo, porque la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para ahorrarme palabras, la Ley de Presupuesto es muy técnica, es muy grande, pero en ninguna cláusula, en ningún artículo establece las emergencias económicas. Y hoy estamos atravesando por una emergencia económica. El COVID-19 vino a profundizar la crisis económica de todo el mundo. El propio Fondo Monetario Internacional, y lo puedo decir, todo 2019 vino señalando el declive de la economía mundial. Y con el COVID, pues hay un desplome de la economía mundial. Por eso es tan importante la propuesta del presidente de que la ley presupuestal considere emergencia económica. La crítica de las derechas ha sido que la palabra emergencia económica no existe. No existe, por eso es un agregado. No está pidiendo borrar artículos, sino agregar uno que incluya el precepto de
crisis económica o emergencia económica. Otra crítica que le dicen las derechas es de que él propone dirigir el presupuesto o reorientar el presupuesto hacia proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal, a fomentar la economía, a resolver los problemas de salud y a programas en beneficio de la sociedad. Dicen las derechas que estos 4 rubros no existen en la ley de presupuesto, que la ley de presupuesto concibe otros rubros, y ahorita que llegue a esa parte voy a demostrar cómo el presidente está cumpliendo a través del decreto con el precepto que hoy marca la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. La ley de presupuesto es una guía para cuando se modifica el escenario sobre el cual se hizo la ley de ingresos y por lo tanto el presupuesto. La ley de ingresos se hace con base en las variables macroeconómicas, la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés, los precios del petróleo. Si todo eso se modifica, pues se modifican los ingresos. Actualmente se modificó todo el escenario y se modifican los ingresos a la baja, lamentablemente. Y la ley de presupuesto va guiando hacia dónde se deben destinar estos rubros. Por ejemplo, señala el artículo 19 cuando están a la alta, pero el artículo 19 es cuando aumentan los ingresos. ¿Y qué dice ahí? Que cuando aumenten los ingresos, la Secretaría de Hacienda hará un reglamento donde ellos digan en qué van a usar esos excedentes en ingresos. Y vean, este es el excedente de 2000 a 2006, gobierno de Vicente Fox. ¿Sí fue Fox? ¿Quién era? Del 2000 al 2006 y de Fox. Ajá. Entonces, esta es la brecha. La azul son los ingresos presupuestal que autorizó la Cámara de Diputados, y arriba está el presupuesto realmente ejercido, es decir, hubo un incremento muy importante en los ingresos que se gastó de manera discrecional. Este es el de Calderón, azul, donde está lo autorizado por la Cámara, y el otro, lo que realmente gastó. Hubo excedentes en los ingresos y no se sabe en qué se gastó, o lo reportan después. Este es el gobierno de Peña Nieto, lo autorizado por la Cámara y lo gastado por Peña Nieto siempre fue superior. Aquí se ve más claramente el gobierno de Fox. Este es el monto de recursos excedentes, el de Calderón, el de Peña, sin autorizarlo la Cámara de Diputados. Y ahí las derechas no dicen nada, no hablan de que conculcaron las facultades de la Cámara en el artículo 19 y la Cámara no autoriza los excedentes. Cuando hay excedentes se los gastan a su libre arbitrio. Luego está lo ocurrido en el 2019-20. Aquí están los ingresos presupuestados por la Cámara de Diputados, y esta es la caída de los ingresos. Por eso es tan importante esta iniciativa. Luego va diciendo, la propia ley va guiando de dónde tomar si se caen los ingresos. Si se disminuyen los ingresos, entonces primero hay que tomarlo de el Fondo de Ingresos para la estabilización de los ingresos presupuestarios. Si se acaba el fondo, entonces tomar de la reserva. Si se acaba la reserva de este fondo, entonces empieza la reducción del gasto. Y entonces, ¿qué gastos recortar? Primer gasto que establece la ley del presupuesto,
artículo 21, fracción tercera, incisos I a triple I. Dice, recortar gastos en comunicación social. Ha disminuido el presidente Andrés Manuel gastos en comunicación social como nadie. 2. Gasto administrativo no vinculado directamente a la atención a la población. Ha disminuido en sus programas de austeridad el gasto administrativo de las dependencias que no atienden directamente a la población. Sí. 3. Gasto en servicios personales. ¿Ha reducido el presidente los gastos personales? Pues sí, ha reducido los salarios de los altos mandos y ha restringido muchísimo este rubro, hasta lo han criticado las derechas. Bueno, entonces el presidente en el recorte al gasto está respetando la ley vigente. Pero la ley vigente, ese mismo artículo dice en qué se debe de reorientar, y dicen que el presidente está violando la ley porque lo está reorientando a otras cosas. ¿Qué dice la ley? Lo reasignará a inversión en infraestructura. ¿Y en qué lo está ocupando el presidente López Obrador? Pues en el aeropuerto Felipe Ángeles, en el Tren Maya, en la refinería Dos Bocas, en los carreteras, en los tramos carreteros, etcétera, etcétera. ¿Eso se llama inversión en infraestructura o no? Pues claro que está respetando la ley. 2. Programas de empleo temporal. El Jóvenes Construyendo el Futuro es un empleo temporal. Pescadores es empleo temporal. Los créditos para vivienda que generan empleo físico, pero también temporal. ¿Está respetando la ley? La está respetando. 3. Programas de estímulo que considere el Ejecutivo Federal. Eso lo dice la ley vigente. ¿El presidente actual en qué ha considerado ocuparlo? Pues en los adultos mayores, en las becas para los jóvenes, en un montón. Son 27, 28 programas, todos los conocemos, que esas son las prioridades del Ejecutivo Federal de hoy. Falso que el presidente no esté respetando la ley actual. Hasta ahí voy en el 21. Sigue reduciéndose el gasto. Si se acabó el FEIP, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y las reservas, entonces se disminuye el gasto. Y el gasto, si se reduce 3%, menor al 3%, entonces el Ejecutivo solo manda un informe de la disminución del gasto programable. Hago la aclaración que el gasto no programable, donde están los presupuestos de los gobernadores, de los presidentes municipales, donde está el pago de la deuda, donde están las pensiones y otros gastos, ese es no programable, no se toca. Cuando hay recorte al gasto, es al gasto programable. Y cuando es un 3% menor lo que cae, entonces solamente se manda un informe a la Cámara de Diputados. ¿Cuáles facultades está conculcando el presidente? Si los propios diputados de mayoría anteriores a nosotros, que hoy somos mayoría, hicieron esta ley. Si rebasa el 3%, entonces tiene que mandar una propuesta a la Cámara de Diputados de en qué dependencias se está reduciendo el gasto. Y la Comisión de Presupuesto de la Cámara emite una opinión. Y si no la emite, queda el gasto como lo diga el Ejecutivo Federal. ¿Cuál 74 constitucional que le da las facultades exclusivas a la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto, si en su propia ley le dieron manga ancha al Ejecutivo Federal de hacer del presupuesto autorizado por la Cámara una vez, después hacen con él lo que quieren? Luego hay un artículo
que a mí me critican por subrayarlo, pero está en la ley y yo lo veo muy importante. Estamos en una emergencia económica, se cayeron los ingresos públicos. ¿Por qué todo tiene que recaer en el Ejecutivo Federal? Si la ley de presupuesto que hicieron las anteriores mayorías, artículo 21, inciso C, tercer párrafo, dice que el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los órganos autónomos, cuando disminuyan los ingresos, tienen que contribuir recortándose el gasto y contribuir a, digamos, con sus respectivos presupuestos, a aminorar o a compensar esta caída del gasto. Hay que seguir haciendo llamados respetuosos siempre al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a los órganos autónomos, que sigan revisando sus presupuestos porque los obliga la ley. La ley dice deberán, no lo deja a discreción, no lo deja a ver si se les ocurre, dice deberán contribuir a compensar esta caída de los ingresos. Luego hay una perla negra, así le digo yo, en esta ley, en el artículo 58, que repiten las derechas y lo repiten. A mí la verdad me sorprenden porque dice el artículo 58 que las adecuaciones presupuestarias de las dependencias las hará mediante reglamento. ¿Quién hace reglamentos? Pues nada más el Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados no tiene facultades reglamentarias, hace leyes, hace reformas constitucionales, pero no hace reglamentos. Los reglamentos los hace el Poder Ejecutivo. ¿A quién le están dando el poder? ¿En quién delegan el repartir el presupuesto? Pues en el Poder Ejecutivo. Y solamente lo informarán a la Cámara. Ese reglamento lo informarán. Luego, cuando la disminución del gasto, aunque la ley dice la variación, es decir, quiere decir que para arriba o para abajo, sea del 5% o mayor al 5%, entonces la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Los informes trimestrales son informes ex post, cuando ya se lo gastaron, cuando ya pasó el gasto, o en la cuenta pública, es decir, un año después. ¿Dónde está salvada la facultad del Poder Ejecutivo, de la Cámara de Diputados, que es soberana en decidir el destino del presupuesto? Pues evidentemente que esta ley es para la pura simulación. Le decía yo a mis compañeros diputados, una de las leyes emblemáticas de lo que hicieron las anteriores mayorías de derecha para darle manga ancha al Poder Ejecutivo. Y por último, y a eso voy, el artículo 61 de esta ley ordena, porque dice deberá el Ejecutivo hacer un decreto. ¿Hizo el presidente de la República un decreto? Sí, hizo un decreto. Y ahí va mencionando todo el gasto de austeridad que va recortando a las dependencias, a los salarios de los altos mandos, etcétera, etcétera, y dice en qué lo destina. Esto está ordenado, que cuando bajan los ingresos, tienen el Ejecutivo Federal hacer el decreto. El presidente lo hace. ¿Por qué están tan enojadas las derechas? Porque quieren a fuerzas que no haya Tren Maya, que no haya Dos Bocas, que no haya inversión pública. Y poner al gobierno como si quisiera darle manga ancha o discrecionalidad al gasto. Realmente la ley no salva a la Cámara de Diputados en su facultad exclusiva. Ahora, ¿en qué está destinándose el decreto?
el decreto, bueno, ya lo dijimos. Pero los días han avanzado, la Comisión de Presupuesto ha elaborado un nuevo dictamen y este nuevo dictamen lo siguen criticando. Ya el dictamen avanzó en decir qué es emergencia económica, quién la declara, qué parámetros se declara, etcétera. Eso ya quedó salvado. Pero siguen estando molestos porque la ley dice que se destinará a programas prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo. Eso lo dice el artículo 61 de la ley. A fomentar la actividad económica del país. ¿Cuál es? Sembrando vida, los créditos para la vivienda, jóvenes construyendo el futuro, y los microcréditos. No quieren que haya microcréditos. 3 millones de microcréditos de 25,000 pesos a cada persona o microempresa. No quieren que se destine a eso. Quieren que... pero le pusimos Plan Nacional de Desarrollo para que quepa el Tren Maya, el aeropuerto, el interoceánico, etcétera. Y también no les gusta que se atienda la emergencia sanitaria. Pues entonces yo no los entiendo, y tampoco impulsar programas de beneficio a la sociedad, que son los adultos mayores, los jóvenes, etcétera. Termino con 2 cartas, muy rápido lo voy a comentar. Una que apenas el domingo entregó el presidente López Obrador, ya todos la leímos, pero yo solamente quiero subrayar que él está cuestionando que ante la pandemia todo el capitalismo entró en crisis y por lo tanto estamos todos obligados el mundo se tiene que rehacer, la economía mundial se tiene que rehacer, pero él dice sobre nuevas bases. Hay que desechar el modelo que genera riqueza pero no bienestar. Hay que darle la responsabilidad del Estado, no puede seguir eludiendo su responsabilidad en garantizar los derechos básicos universales, y se refiere a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la cultura, al deporte. Él habla de procurar que el nuevo modelo que se cree en el mundo tenga acciones que guíen a los gobiernos en principios humanistas, en no a la violencia, en no a los intereses creados, en no en la desigualdad, ni en el racismo, ni en las dictaduras. Y dice en sí, en la paz, en la justicia, en la igualdad, en la libertad, en la democracia, en el bienestar. Toda esta pandemia nos deja, dice el presidente, grandes lecciones. Con el capitalismo llegó a su fin, inventemos algo nuevo, pero que sea humanista. Y hay otra carta hermosísima que hace el Papa el 12 de marzo, dirigida a nosotros, a los movimientos populares. Por eso es tan importante. Él dice, espero, lo leo textual casi, espero que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos no son suficientes para abordar esta crisis ni los grandes problemas de la humanidad. El Papa Francisco en esta carta hace una crítica muy dura hacia el capitalismo imperante en el planeta y dice, digamos juntos desde el corazón que ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ninguna persona sin trabajo, ningún trabajador sin derechos, ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una venerable vejez. Queremos un cambio, dice el Papa, un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema es insoportable. Los campesinos no lo apoyan, los trabajadores no lo apoyan, las comunidades no lo apoyan, los pueblos no lo apoyan. Incluso, dice el Papa, la naturaleza no lo apoya. Yo agrego, ¿quién sí lo apoya? Las derechas. Por eso
Digamos no al capitalismo, no al neoliberalismo. Inventemos algo nuevo basado en el humanismo. Gracias.